qué? Estábamos en que, para los que acaban de llegar, pues me acaban de dar la palabra. Soy Roberto Fortich, coordinador editorial. Estamos haciendo un repaso de algunas cosas que van a agilizar el proceso de publicación de estos documentos. Esto se publica en formato libro, donde cada experiencia de práctica o de extensión funciona como un capítulo. Entonces, tiene varias páginas en las que ustedes son coautores junto con los estudiantes. Entonces, lo primero que hay que decir es que la responsabilidad de ser coautor es importante para las cosas buenas y para las cosas malas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un estudiante hace un póster para un evento, un trabajo de grado, un capítulo de experiencias de prácticas, eh, y uno le dice que va a aparecer como coautor, goza de todos los privilegios de ser el coautor en cuanto a derechos de propiedad de ese documento. Y eso nos ayuda mucho a los profes para tener mayor producción, es asociarnos constantemente con los estudiantes, y es algo positivo. También nos da más trabajo porque no podemos simplemente reenviar esos documentos sin haberlos revisado. De eso requiere un esfuerzo de revisión, del que les voy a hablar algunos tips ahora. Y la más importante responsabilidad es que cuando uno se mete de coautor, digamos que está Pérez, López, son dos estudiantes, y me meto yo Fortich, y queda el documento Pérez, López y Fortich. El hecho de que yo me meta como tercer coautor ahí implica que si más adelante, Dios no lo quiera, Pérez y López hicieron un trabajo que por desconocimiento o lo que sea, eh, no supieron emplear las normas de citación y hubo plagio, el día de mañana o en 5 años yo me postulo a un cargo público, y alguien me busca en internet mis documentos que publiqué, encuentra a Pérez López Fortich 2005, 2023, lo que sea el año, y yo no puedo decir, no, es que eso lo hicieron ellos dos y yo no supe que lo hicieron con mala citación y que por lo tanto las herramientas de plagio lo detectaron. No, en la ley, si tú apareces como tercer coautor, tienes que tener esa responsabilidad de que las cosas buenas y las cosas malas son para los tres, todos en el piso o todos en la cama. Entonces, dicho eso, y me ha pasado a mí, no quiero ensuciar ni hablar mal de las cosas de los colegas. Muchas veces uno por estar entregando a tiempo cosas que son muy difíciles de hacer y todo, no tiene el cuidado de pasarle el Turnitin o asesorarse con la editorial o con María o con investigaciones para ver si eso no está libre de problemas. Entonces, el primer consejo no solo para documentos de práctica y extensión, sino para todas las cosas que hagamos con estudiantes es, por favor, y ya lo podemos hacer sin un acceso a Turnitin, porque en la inducción de docentes, en la parte de ABA, que es en materiales de, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la sigla ABA? Objetos virtuales de aprendizaje o algo así. La parte que dice que dictaron Walter y Rosa, nos explicaron que todos en la universidad tenemos acceso a una versión libre, gratuita del Turnitin. Entonces, vamos a ver qué significa pasar algo por el Turnitin, porque esto de pronto es muy nuevo para alguien y yo estoy hablando en chino. Resulta que los documentos los archivos de texto, por ejemplo, documentos en Word y en PDF, antes se revisaba manualmente su porcentaje de similitud con otras cosas. Los editores de libros y revistas anteriormente copiaban los párrafos y los metían en Google para ver si eso aparecía como similar o con alta similitud con otros textos. Desde hace 10 años o algo así, 8 años, ese proceso se automatizó y la empresa o el software principal con el que se detectan las similitudes de los textos se conoce como Turnitin, una palabra en inglés. Turn, conviértelo, it, convierte eso, in, dentro de. Entonces es una agrupación de términos ahí para representar el proceso de búsqueda de similitud. ¿Qué pasa cuando los editores hacemos la revisión de los documentos? Nos va a aparecer un número entre 0 y 100 que representa el porcentaje de palabras que
son similares a otros textos. Muchas veces eso es por coincidencia, porque el español tiene eso. Le pasa también a los músicos cuando componen una canción. Les sale un pedacito de la canción muy similar al de otro y eso no significa que haya habido plagio. Cuando uno escribe también pasa eso. Escribiste una, mi mamá me mima, mi mamá me ama y eso ya lo había, esa frase, mi mamá me mima, mi mamá me ama, ya a otra persona se le había ocurrido escribirla exactamente de la misma manera y por lo tanto sale similar. Entonces, eso nunca va a salir en 0%. Si está en 0% es que hubo algo raro ahí, te pusiste a propósito de hacerlo diferente a todo el mundo. Pero tampoco es bueno que salga en un porcentaje alto. Por lo tanto, lo que hace el Turnitin es poner en unos rangos de colores los porcentajes para que uno los tenga presentes. En la editorial no nos guiamos solamente por los colores, esto es solo un insumo, porque lo que revisamos es frase por frase, frase similar por frase similar. Es un proceso expendioso, pero lo hacemos para cuidarles a ustedes las espaldas. Y sepan que si tienen nuestra autorización, nunca van a tener un problema en el futuro de acusación de plagio. Y ojalá todas las editoriales en todas las universidades lo hagan y no se limiten solo a decir, bájamelo al 30% y ya con eso yo tengo fe de que no va a haber problema. Porque eso es un trabajo, eso significa que esa editorial es floja. Esa editorial hizo la mitad del trabajo. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando le entreguen a María los documentos? Van a utilizar las herramientas que Walter les mencionó, que ya están disponibles en Google Drive para, creo que se llama Turnitin Coach, se escribe Coach, por ahí están las opciones y lo podemos repasar si así lo desean con un ejemplo. Yo me puedo meter ahora para que lo veamos. Les da el porcentaje de similitud y tratar de que no quede en rojo ni en naranja. ¿Por qué en rojo y en naranja? Porque cuando se lo pasamos a algunos textos, por ejemplo, de la primera entrega de un libro viejo, un libro de hace varios años, salieron estos porcentajes que les voy a mostrar, oscilando entre 19 el más bajito, hasta 76 el más alto, entre 19 y 76. Ahora, ese porcentaje no quiere decir nada, de pronto el de 76 estaba bien y simplemente citó muchas leyes, citó todas las cosas que tenía que citar porque le servían para su trabajo y por eso los porcentajes salieron altos. Eso no, el porcentaje no refleja que haya plagio o no. Entonces por eso yo lo reviso manualmente. La esencia de lo que van a hacer después de que ya pasaron el Turnitin y no les salió ni rojo ni naranja, es decir, que tuvo menos de 50% de similitud, y ahí ya pueden mandármelo con confianza. Si les sale 51%, revísenlo por favor con sus estudiantes y bájenlo. Lo que sigue es que sepan que las citas, como lo explicó Nadine Madera en el diplomado de docentes en el que asistieron algunos de ustedes, se tienen que hacer de dos formas, la parafraseada y la textual. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo con un ejemplo acá. Tengo aquí. Resulta que tú sí puedes usar las palabras y las frases exactas de otras personas. Lo único que tienes que hacer para que no sea plagio es encerrarlas entre comillas y seguirlas de la referencia parentética, es decir, escribir el apellido y el año de la publicación. Eso se hace cuando las citas tienen 40 o menos palabras. Vamos a poner un ejemplo práctico. Algunas de estas cosas pues las hacen los estudiantes y ustedes las revisan con diferentes niveles de profundidad y puede que se nos pase. Deme un momento, abro el Word y les muestro con ejemplos prácticos lo que estoy hablando de la cita textual.
cualquier texto de ejemplo. Están en su texto, o si ya recibieron una versión de los estudiantes y la van a revisar antes de enviársela a María, y encuentran que hay una frase muy parecida a la de otro texto. El ejemplo que yo puse aquí es un texto del himno nacional. Hay dos formas de hacer la cita textual. Lo que va a marcar el criterio de saber si lo van a hacer de una o de la otra es la extensión, la cantidad de palabras que tenga esa frase, o ese conjunto de frases, o ese conjunto de palabras. Si este es el caso de lo que quieren citar textual, el Word, al marcarlos, al señalar la frase entera, te dice que estamos hablando de 14 palabras. Entonces el criterio es sencillo. Si tiene menos de 40 palabras, hacen esto que voy a hacer acá. Ponemos que eso lo escribió Rafael Núñez en 1886, por decir algo. Idealmente, pues se agrega también la página, pero no vamos a llegar a ser a ese extremo de rigidez de que si no pone la página se lo devolvemos. No. Por lo menos que esté. Si es textual, y esto claramente es textual porque es el texto del himno nacional, o gloria inmarcesible, o júbilo inmortal, en su corte de dolores, el bien germina ya, le ponemos la referencia, le ponemos encerrado entre paréntesis. Muy común entre el estudiante, que no lo maneja bien, algunos de nosotros también se nos pasa a veces, es que uno está haciendo los documentos, va bacano, escribiendo con las referencias aquí en otra carpeta, se apoya de las ideas de otro para escribir. Te entra una llamada telefónica o volviste a abrir el documento en 3 días y eso que habías escrito como oh gloria inmarcesible, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, que lo tienes en tu documento Word que estás trabajando todos los días, se te olvida que es una frase textual y tú llegas a leerlo e incluso dices, bueno, eso de pronto lo parafraseé ya yo y entonces lo que hace el estudiante es que pone simplemente acá al final el Núñez 1886. Alguien me decía, profe, pero eso no es grave, déjelo pasar, eso está bien así. No, con las nuevas herramientas de Turnitin, si Rafael Núñez estuviera vivo y estuviera en su universidad publicando sus cosas y pasándolas por Turnitin, el software de Turnitin, allá donde él estuviera pasando sus documentos, le estaría diciendo, le estaría informando que alguien en un servidor de por allá de Colombia está plagiando su documento. Y él inmediatamente se mete en la página web, consigue los correos de la rectora o del representante legal y nos mete en un problema terrible. Entonces eso era antes que porque las cosas estaban publicadas en servidores donde de pronto nadie los iba a encontrar. No era como si nadie lo fuera a darse cuenta. Solución, como tiene menos de 40, la comilla. ¿Qué preguntas tienen sobre esta forma de resolver la cita textual? Miren que me demoré 5 segundos. Eso es encerrar entre comillas el texto. María, yo no sé si me están escuchando. Sí, Sigo. profe, claro que sí. Sí, señor. Bueno, Mis profe, aprovechemos el espacio que el profe Roberto, pues, tuvo la iniciativa, porque en realidad eso fue iniciativa, pues, del Centro de Investigación, apoyado por la profe Keiby y por mi persona, para las dudas que tenga. Eso va a evitar que cuando escriban los capítulos, yo tenga que tengamos que estárselos devolviendo y les va a permitir, pues, una mayor eficiencia en el trabajo.
cuando estén escribiendo los capítulos. Por eso designamos este espacio para esto. Entonces, vamos a aprovecharlo para hacerles las preguntas cuando haya cabida a ellas. Adelante. Gracias, María. Segundo ejemplo de cita textual, si el documento fuera de más de 40 palabras, vamos a pegar algunas cuantas estrofas del himno. Señalamos y nos damos en cuenta de que esas tres estrofas que quiero copiar en mi documento tienen 122 palabras. No significa que no lo pueda poner. Si me sirve para validar y apoyar alguna idea que yo tengo en el documento, no solamente no es ilegal, sino que es recomendable incluirlo. Lo único que hay que hacer es ponerlo en el siguiente formato. Los tres párrafos, perdón, son cuatro párrafos que yo quiero copiar textual. Se pone una sangría. Izquierda y derecha. Le pasar en normas APA si son exactamente 1.2, no recuerdo, pero lleva sangrías en ambos lados, no lleva comillas, y abajo, cuando terminas, tiene la referencia entre paréntesis. E idealmente la página. Ahí está, se ve así. No lleva comilla al inicio, no lleva comillas al final, no está encerrado entre comillas. Sí lleva sangría izquierda, sí lleva sangría derecha. De resto del mismo tamaño de letra y todo igual a cómo se maneja en el texto. Y con esto ya, si Núñez me quiere reclamar que lo plagié, yo le muestro, no señor, aquí está la sangre izquierda, aquí está la sangre derecha y aquí está la referencia abajo. Yo te cité bien. Tercer caso que pasa ahí, porque ya vimos los dos casos de texto, de situación textual corta, menos de 40 palabras, situación textual larga, más de 40 palabras. Es que, digamos que el estudiante se pasó de listo, te pasó un documento que en la página uno tiene tres párrafos así, citados textuales. En la página 2 cuatro párrafos así citados textuales bien citados. Y así en cada una de las páginas. Y el documento tiene 20 páginas. Entonces, tu documento queda como una colcha de retazos de citas largas que están bien citadas y que no son ilegales. Pero ante eso, la recomendación es que si la suma de las palabras que están citadas textualmente, en este caso 40 o no sé, 120, 113 palabras, la sumatoria de las citas textuales es recomendable que nunca pase de 500. Repito, si ves que tu estudiante te citó bien la cita textual porque lo puso en párrafo independiente con sangría, pero está abusando de que en todas las páginas o en muchas páginas está usando esa herramienta, trata de que la suma del conteo de palabras de todas esas citas textuales no pase de 500. ¿Por qué 500? Porque la APA, Asociación de Psicólogos de América, en sus manuales, dice que cuando tú tengas un uso textual, o sea, exactamente igual de palabras, de así sea 500 o 501 palabras en adelante, te toca escribirle a la persona a la que estás citando para solicitarle la autorización de que puedas usar 501 palabras en tu texto. Mientras que si usas 499 y para abajo, no tienes que contactar a esa persona y con estas herramientas de sangría o de comillas, basta para dar el crédito sin pedir autorización. ¿Se entiende? ¿Qué preguntas tienen sobre esa distinción? Vamos a anotar, voy a anotar acá las cifras importantes de manejar. 40 palabras, 500 palabras.
Yo sé, esto es más trabajo para ustedes, porque a veces uno simplemente reenvía las cosas de los estudiantes y ahora les toca, el profesor Fortis les está diciendo, abran ese Word y hagan un chequeo de que las frases no sean mayores a 40 si están situadas, si no están citadas de forma independiente, y que el conjunto de las que están situadas como bloques independientes no exceda de 500. Eso no se tiene que hacer tan textualmente, tan rígidamente, sino que tú haces un barrido por todo el documento y si estás comenzando a ver muchos de estos bloquecitos, eso se identifica rápido porque son con sangría. Tú ahí sí haces el alto en el camino y haces el conteo. Si al hacer el barrido así por las 10 páginas o 20 páginas de lo que te mandó el estudiante, no estás encontrando estos bloques independientes, tú puedes estar tranquilo de que no tienes que ponerte a sumar para ver si se pasa de 500 o no. Si a ustedes se les pasa, pues yo lo voy a hacer de todas maneras. Lo que les estoy diciendo es cómo me van a ahorrar trabajo ustedes a mí. Y si en el futuro los problemas de este estilo crecen, pues las capacitaciones hay que seguirlas haciendo porque el problema se resuelve en la fuente y no cuando llegue la editorial, idealmente. Bueno, entonces lo último que hay que decir es que sobre este tema de detección de similitud es que lo ideal cuando están citando demasiado en bloque no es solamente que no se pase de 500. Supongamos que el estudiante efectivamente hizo citas en bloque en varias páginas porque tenían más de 40 palabras y no se excedió de las 500, hizo 400 y pico. Eso a veces también está mal visto porque refleja una tendencia a citar textual, a privilegiar la cita textual sobre el parafraseo, lo que se conoce como el parafraseo. ¿Qué significa eso? Que la cita textual ustedes la van a usar en dos ocasiones. Principalmente se justifica por dos razones. Número uno, el autor original expresó la idea en una forma tan precisa que era necesario repetirla igual. Usó con elegancia las palabras, el orden de la secuencia de las cosas que dijo, ameritaba que tuviera esa fuerza de la repetición. Un periodista, por ejemplo, cuando quiere citar textualmente una denuncia que alguien hizo, la pone no parafraseada, sino con una cita textual y eso le imprime, preserva la fuerza de la idea original. Entonces, si están citando a Albert Einstein porque hizo tremenda frasezota en el trabajo original, amerita que no la parafrasees, que la dejes quieta, porque si la parafraseas le vas a dañar esa elegancia y esa fuerza que tenía originalmente. Esa es una de las razones por las que se justifica que la cita sea textual. La segunda es porque, bueno, eh, la segunda podemos decir que es cuando estás refiriéndote a un hecho fáctico que requiere la evidencia de comprobación. Ejemplo, Junior estuvo calificado peor de la temporada. Y esto lo dijo Pérez. Cuando tú estás haciendo una aseveración, una afirmación fáctica que requiere comprobación, que alguien pueda decir, ¿será verdad que eso sí, que eso que me está diciendo Fortich, que me están diciendo estos autores, Pérez, López y Fortich, puede ser muy controversial? Necesito revisar para ver si es verdad, necesito hacerle fact-checking. La forma tú como autor de curarte de esas sospechas de que estás hablando de temas controversiales es utilizar una cita textual, si quieres incluso con la página. Y entonces aquí
ya tú le tiras toda la responsabilidad de esa papa caliente, de esa afirmación controversial a Pérez 2023. No fue tu frase, fue la de Pérez 2023. Ahí está textual, ahí está con la página. Entonces, tanto en periodismo como en trabajos de investigación de temas difíciles, la cita textual es la mejor amiga de uno para evitarse problemas. Pero ¿qué pasa? El abuso de las citas textuales, entonces lo que te va a llevar a que en el resto de casos, si no quieres preservar la idea original porque el autor no la expresó de una manera especial, en una secuencia de palabras que quieras repetir por la fuerza o la elegancia, que es la justificación uno, ni tampoco estás hablando de temas controversiales o que alguien pueda poner en duda de dónde lo sacaste, porque no son hechos fácticos. En el resto de casos se recomienda el parafraseo. Y es donde el estudiante no se pone a mirar estas tres precisiones que yo les acabo de hacer ni a hacer ningún tipo de análisis, sino que él tenía que entregar una cosa rápido y la forma fácil de hacerlo fue hacer un copy-paste a la carrera, donde no se tuvo el cuidado de poner las comillas de inicio y de fin. De pronto me estoy extendiendo mucho, ya son las 9:46, pero quería poner esos tres casos. Vamos a repetirlos, María. 40 palabras, tenganlas presentes. Esa es el criterio para saber si van a ser cita corta, se pone dentro del párrafo sin sangrías, o si es de más de 40 palabras, es una cita larga y se pone como párrafos independientes. Y pueden hacer todas las citas largas que quieran siempre y cuando el conjunto de ellas no supere las 500 palabras. Y los usos y los abusos de cita textual se dan cuando no se respetan estos criterios, porque lo que más se debería usar en todo documento, sea de investigación o periodístico o de lo que sea, es el parafraseo. Parafraseo es que tú lees la idea, la entiendes, la propia, y la escribes con tus propias palabras. Algunos profes me dicen, profe, está mal que use una página que yo tengo por ahí que me ayuda a parafrasear. Yo le copio el texto original y él me bota el texto parafraseado. Adelante, bienvenido. Ahora, parafraseo no es que cambie una sola palabra. Vamos a hacer un último ejemplo y con eso termino, María. Supongamos que yo quiero parafrasear la frase, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Y yo creo que porque le pongo aquí en vez de ya, ahora, y lo leo y me queda, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ahora, que ya yo parafraseé y no estoy haciendo cita textual. Ojo, una o dos palabras que cambien no significa para que ya están parafraseando. Tiene que hacer que la secuencia de las palabras sea significativamente y el sentido de la oración cambie significativamente, como si lo hubieses leído, hubieses pensado qué quiso decir el autor y lo hubieses reescrito con tus propias palabras, que es la forma ideal de parafrasear. Con eso termino, profe María. Sepan que cuentan con la colaboración mía y el corrector de estilo, profe José Hereira, para cualquier apoyo en resolver sus dudas sobre estos temas de similitud, citación y plagio. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.